Tengo muchos motivos para darte gracias, Padre. Tengo muchas razones para darte amor, pero hay una razón para mí mucho mayor: Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra que es verdad. Gracias, Padre, por la sangre derramada. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, y por tu palabra que es verdad. Gracias, Padre, por la sangre derramada. Gracias por Jesús, mi Salvador. Tengo muchos motivos para darte gracias, Padre. Tengo muchas razones para darte amor, pero hay una razón para mí mucho mayor: Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra que es verdad. Gracias, Padre, por la sangre derramada. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra que es verdad. Gracias, Padre, por la sangre derramada. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias por Jesús, mi Salvador. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más todos, bienvenidos cada uno de los visitantes que están aquí esta tarde. Vamos a hacer, hermanos, en esta mañana vamos a parar un momento nuestra exposición del libro de Romanos. Estamos, hermanos, celebrando digámoslo así, una festividad hermosa, tiempo de acción de gracias. Hermanos, tiempo de darle gracias a Dios, hermanos, por todas sus bendiciones, pero sobre todo por su salvación, por su perdón, hermanos, por su don inefable hacia nosotros, hermanos. Porque Dios nos ha amado, hermanos, es suficiente motivo para vivir agradecidos por el resto de nuestra vida. Hermanos, cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Dios decidió amarnos, y no solamente amarnos, sino que el amor de Dios es tan grande que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha mostrado su amor para con vosotros, iglesia, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, mis hermanos, que como dice el Salmo 103, hermanos, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
No olvidemos, hermanos, todas las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Si hay alguien en esta tierra que tiene que estar agradecido, es el cristiano, hermanos. Si hay alguien que tiene que vivir agradecido cada mañana, es tú y yo al tener a Cristo en nuestros corazones. Así, mis hermanos, que el título de esta predicación es Agradecidos con nuestro soberano proveedor. Vamos a Filipenses capítulo 4, un solo versículo vamos a estar viendo esta mañana para desarrollar esta enseñanza, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, hermanos, en toda oración y ruego con acción de gracias. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por amarnos, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias sobre nuestra vida. Gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias por habernos redimidos de la condenación. Gracias por el don de la vida eterna. Gracias por sostenernos en medio, Señor, de nuestra debilidad. Señor, ayúdanos a vivir en contentamiento delante de ti. Padre, guíanos a tener un corazón agradecido al estar en ti, Cristo bendito. Te ruego en esta mañana que nos guíes a través de tu palabra. Que me uses en tu misericordia, Señor. Gracias te doy por permitirme predicar tu palabra. Pero también te doy gracias por mis hermanos, que al escuchar tu palabra, Señor, ellos puedan ser guiados por ti, Santo Espíritu, para obedecer tu palabra y ser lumbreras en medio de tanta oscuridad. Cristo, guíanos y úsanos en tu gran misericordia. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En este día celebramos las dádivas, hermanos. Celebramos la provisión, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Recordando que al igual que los peregrinos, iglesia, que llegaron a estas tierras en el siglo XVI, Dios les mostró su protección, su provisión. Igualmente tú y yo hemos experimentado la protección, la provisión de Dios. Y ya estamos próximos a acabar un nuevo año, el año 2024. Y podemos decir fácilmente, mis hermanos, y firmemente, que ni un mes, ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo, Dios no nos ha, hermanos, soltado, y Dios no nos ha privado de su provisión y su protección. No importa lo que tú y yo hemos podido experimentar en este 2024, aún en los valles de sombra de muerte en nuestra vida, Dios ha estado con nosotros. Aunque muchas veces tú y yo hemos sentido que Dios se ha ausentado, su palabra dice que Él estará con vosotros todos los días de nuestra vida. Hermanos, porque Dios, hermanos, esto es mucho más maravilloso, porque Él prometió y nos recuerda que Él proveerá para todo lo que nos falte. Pero no solamente Dios nos promete eso, sino que Él dice que nunca nos desamparará. Hermanos, y cuando tú y yo entendemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, tú y yo podemos descansar y vivir seguros, aún en la tribulación. Aún en medio de mi enfermedad, yo le puedo dar gracias a Dios, porque esa enfermedad, hermanos, yo no estoy pasándola solo. Dios está conmigo aún en la enfermedad.
Así, hermanos, que si yo puedo clamar y llorar por la necesidad, por la enfermedad, por la situación, por la adversidad, por la pérdida, voy a llorar, voy a clamar, pero tengo motivo para dar gracias que no estoy solo, que Dios no me ha desamparado y que Dios no me va a desamparar, porque Él es el buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas. Esa es una esperanza segura, es un puerto seguro, hermanos. Pablo le escribe, hermano, a los filipenses en medio. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel cuando escribe estas palabras. Y Pablo desde la cárcel le dice a los filipos: hermanos, por nada estéis afanados. ¿Cuánto veces has estado afanado este año? No las cuentes, porque, hermano, posiblemente esta mañana viniste con afán a la iglesia. Posiblemente ya estás afanado porque estás pensando en la cena del día, hermano, de acción de gracias en tu casa. Y posiblemente ese día no lo disfrutes por estar cocinando y no puedas dar gracias a Dios realmente desde tu interior. Porque lamentablemente nuestros afanes, hermanos, a veces nos roban lo más grande que tenemos en nuestra vida, y es la paz de Dios, a Cristo en nosotros. Hermanos, lo importante de esta festividad no es lo que vamos a comer, no, hermanos, es lo que, sino quién ha provisto lo que tenemos. ¿Quién está con nosotros? En la otra escritura le dice: no se aflijan por nada, dice la Dios habla hoy. En la nueva versión dice: no se inquieten por nada. ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos inquietos, afanados, afligidos? Y Dios te dice: no te inquietes. Pero, Señor, ¿cómo no voy a estar afligido? ¿Sabes por qué tú y yo debemos descansar? Porque Dios nos lo está diciendo. Y Dios te está diciendo: yo soy tu proveedor. Por eso el título es: agradecidos con nuestro soberano proveedor. Hermanos, quien ha prometido proveerte, hermanos, no es el pastor. Si yo te digo: no te preocupes, hermano Jorge, preocúpate. Porque yo no resuelvo ni lo mío, no te voy a resolver lo tuyo. Pero tú y yo tenemos un Dios que es suficiente para resolver en cada necesidad, no conforme a tus deleites, sino conforme a sus propósitos. Y sus propósitos son mucho más grandes, sus propósitos son mucho mejores que los tuyos y los míos. Así que yo puedo descansar, yo puedo celebrar esta festividad, porque mi Dios es mi soberano proveedor. Y porque si Él me dice: no te afanes, José, yo puedo descansar y confiar en Él. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido cuidarnos. Y Pablo había entendido eso. Y desde la cárcel le escribe a los hermanos: no se afanen. Porque posible los hermanos allá estaban reunidos en el templo, en la sinagoga, cantando, pero preocupados qué iban a hacer. Y Pablo entendió que el que está con él es mayor que el que está en el mundo. Y que para él el vivir es Cristo, y aún el morir es ganancia. Cuando tú y yo comprendemos quién está con nosotros, hermanos, en nosotros, tú y yo podemos descansar y vivir seguros. Claro, hermanos, no está diciendo el texto que no te preocupes, te está diciendo: no te afanes, no te aflijas. Hermanos, continuamente los afanes, las preocupaciones de este mundo tienden a nublar, iglesia, nuestra visión de la vida. Continuamente sabemos estos textos de memoria, pero continuamente nos olvidamos que el Señor es nuestro proveedor. Hermanos, no es tu sueldo quien te sostiene, porque tu sueldo no te puede hacer respirar. Dios te está permitiendo ahora mismo respirar.
Tu sueldo no te puede evitar un accidente. Dios te protege cada segundo de tu vida. No hay justo desamparado, dice la Biblia. Dios no desampara a su pueblo. Dios no desampara a sus hijos. Hebreos dice, así que recibiendo nosotros, dice el escritor de Hebreos, un reino inconmovible, indestructible, iglesia, tengamos gratitud. Seamos agradecidos. Por eso les afirmaba, si hay alguien que debe de estar agradecido, son los hijos y las hijas de Dios. Porque lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. La salvación de Dios, nadie la puede quitar, dice Juan 10, porque Dios es mayor que todos. Él cuida de sus ovejas. Y mediante ese agradecimiento de gratitud, dice el escritor de Hebreos, sirvamos a Dios. ¿Por qué sirvo a Dios? Porque estoy agradecido. Yo no sirvo a Dios porque yo quiero que Dios me bendiga. No, yo le sirvo a Dios porque Dios ya me ha bendecido con su presencia en mi vida, con su Hijo en mí y su salvación en mí. Entonces, como resultado, yo en agradecimiento me entrego en servicio a Dios, no como me da la gana, sino que dice la Biblia, con temor y reverencia. Porque lo hago para Dios, no lo hago para mí. No, yo canto, yo sirvo, yo predico como yo quiero o cuando yo pueda. No, si tú lo haces, hazlo con agradecimiento a tu Salvador. Si no estás agradecido, no hagas nada de eso, porque no lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo para ti, para tu religión o tu costumbre. Pero cuando le sirvas al Señor, hazlo con gratitud por todas sus bendiciones sobre tu vida. El apóstol Pedro dice de otra manera, primera de Pedro 1, 3, 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, dice Pedro, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos cuando se resucitó, dice, para obtener una herencia. Lo que tú y yo hemos heredado, dice Pedro, es incorruptible, inmaculado, en el cual no hay corrupción, el cual es puro y que no se marchita. Hermanos, reservada en los cielos para ustedes, dice las Escrituras. Mediante la fe ustedes son, dice Pedro, protegidos, no por sus fuerzas, dice, por el poder de Dios, para la salvación que está preparada, dice Pedro, para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué nos está diciendo Hebreos y Pedro, hermanos? Y primero de Pedro 1:3, que lo que Dios nos ha dado es eterno. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar. La salvación de Dios es segura porque Él nos ha amado con amor eterno, por tanto ha prolongado su misericordia sobre vosotros. Hermanos, y es suficiente para reconocer, pero hay una frase que yo usé en el título, hermanos, y es proveedor. Y eso tiene que ver con la doctrina de la provisión de Dios. Y usé el texto, hermanos, de la teología sistemática de Erickson, hermanos. Y Erickson, hermanos, define la provisión de Dios de esta manera. Por providencia, la providencia de Dios, entendemos la continua acción de Dios para conservar la creación, a la que Él ha dado existencia. Él es el creador, pero Él conserva su creación. Él no es el Dios que hizo los cielos y la tierra y se fue y la abandonó, como dicen algunos. No, Él hizo todo para Él y por Él, hermanos. Pero Él aún sostiene su creación, a la que Él da existencia y la guía hasta conseguir los propósitos pretendidos. ¿Y dónde aprendimos esto, hermanos, más claramente? Cuando estudiamos Apocalipsis. ¿Ustedes se acuerdan que Apocalipsis nos relata el final de toda esta historia?
Dios ya ha dicho cómo termina esta historia. Aunque Satanás y sus secuaces y los imperios y las naciones se levanten en contra de Dios, hermanos, la victoria es del Señor y de su pueblo. Aunque cada día parece, hermanos, que el futuro es incierto, hermanos, en las manos de las naciones, Dios, hermanos, ya ha dicho el final desde el principio. Y puedo descansar seguro porque el Dios que creó el universo, Él dice: yo soy tu buen pastor. Yo soy tu protector, yo soy tu proveedor. Yo proveo, yo permito que el mundo exista y el mundo se sostiene por la mano de Dios, no por la mano de los hombres. A ti no te está diciendo el pastor, no te está diciendo un líder de la iglesia: no se preocupe, hermana, yo voy a cuidar de ti, yo voy a proveerte. No, a ti el que te dice: no te afanes por nada, es el soberano Dios. Así que yo puedo descansar, hermanos, seguro en nuestro Dios. En el siglo XVI, la confesión de fe de Westminster, hermanos, define la providencia de esta manera: Dios es el gran creador de todo. Dios sostiene, dirige y dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande, desde el universo, hermanos, hasta el ser más pequeño. No hay ni un cabello de tu cabeza que Dios no conozca, dice la Biblia. No hay nada que tú necesites que Dios no lo sepa y no te lo pueda dar. Dios es suficiente para sostenernos. Aquí hay muchos padres, madres y abuelos. En lo que esté en sus manos y que sea bueno, ustedes se lo van a dar a sus hijos, ¿cierto? O también hay tíos. Ustedes van a dar lo que sea bueno a sus hijos. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre os ha dado el Espíritu de Dios a vosotros? Dios nos ha dado lo más grande, y es a su Hijo y su Santo Espíritu en vosotros. Eso es incalculable, hermanos. Desde lo más grande hasta lo más pequeño, Dios, hermanos, lo dirige a sus propósitos. Esta iglesia, ¿qué vamos a hacer? Esta iglesia no es tuya, no es mía. Esta iglesia es de Dios. Tú y yo solamente necesitamos descansar y confiar en Él. Él hará. Busquemos su voluntad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Por su muy sabia, dice esta confesión, y sabia y santa providencia, según su inefable presciencia, es decir, su conocimiento antes de lo que suceda, hermano, y de lo que va a suceder, y el libre e inmutable consejo de su voluntad, todo lo ha hecho para la alabanza de su gloria. Iglesia, no hay nada de lo que ha acontecido y acontecerá que no esté en la providencia soberana de Dios. No hay nada. Así que yo puedo dormir tranquilo y decir como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Descansa en el Señor. Hay muchos motivos, cantábamos ahorita, para darle gracias a Dios. Hay muchas razones, mis hermanos, para vivir con la seguridad, hermanos, y no temer al mañana. Descansar en el Señor, confiar en Dios, confiar no solamente en lo que Él ha dicho, sino en quién es Dios, en su carácter, en su promesa, en su fidelidad. Yo puedo descansar en Dios. Posiblemente un presidente, cuando está en campaña, me promete cielo y tierra, y posiblemente ni la tierra me cumple. Pero Dios, hermanos, sus palabras son veraces, son inmutables, porque Él es veraz, Él es inmutable, Él es digno de ser confiado.
Así, mi hermanos, que cuando andes en valle de sombra de muerte, puedes decir como el salmista: no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él es el que te fortalece. Señor, clamo, lloro por mi dolor, por mi pérdida, pero te doy gracias porque tú eres mi consuelo y mi fortaleza. En ninguna circunstancia Dios nos ha abandonado y no nos abandonará. Y no porque tú eres mejor que el otro que está a tu lado, sino porque Él es el Dios de bondad. Porque Él lo ha prometido, mis hermanos. Luego de esta extensa introducción, vamos a entrar al texto. ¿Cómo podemos ser agradecidos con nuestro soberano proveedor? ¿Cómo darle gracias a un Dios, hermanos, tan bueno y misericordioso? Hermanos, solamente podríamos preguntarnos por qué nos ama Dios. Y eso es suficiente motivo para darle gracias. ¿Por qué me amas cuando yo no merezco tu amor? Yo no he hecho nada para que tú me ames. Hice todo para que me condenaras. Todo lo que hice, como estudiamos en Romanos, era suficiente para que me condenaras y me enviaras al infierno. Pero aún así, Dios, decidiste amar a este vil pecador. Aún así dejas que el sol salga sobre justos e injustos. Pero ¿cómo que justos? Pues no hay justo ni aún uno. Todos nos hemos desviado como ovejas sin pastor. Pero tu justicia, Cristo, la pusiste sobre nosotros. Y en tu justicia nos adoptaste como tus hijos. Y siendo tus hijos, derramaste todas tus bendiciones sobre mi vida. Me justificaste, me redimiste, me hiciste una nueva criatura. Perdonaste mi pecado, me limpiaste de la maldad, me diste vida eterna. Y no solamente eso, hoy me sostienes en tu misericordia. ¿Cómo no puedo vivir para agradecerte, Señor? ¿Algo más para darte gracias? Pues nuevas son cada mañana tu misericordia. El sol sigue saliendo sobre el impío. Y no has venido esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Que mi familia, que mis seres queridos que aún no te conocen, aún te puedan conocer. Aún esperando que yo, ese cristiano rebelde que no quiero doblarme en obediencia a tu ley, aún yo te reconozca y me rinda en tu gracia. Aún yo aprenda a amar al que está a mi lado, como tú me has amado, lleno de pecado. Enséñanos a ser agradecidos, oh Dios. ¿Cómo podemos ser agradecidos? 3 cosas vamos a tomar de este texto bíblico, iglesia. Somos agradecidos con Dios cuando descansamos en su provisión. Necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a descansar en su provisión. En la introducción les hablé un poco de quién era Dios. Y qué, hermanos, es su provisión, su providencia. Y Dios nos manda, nos da un mandamiento: por nada estéis afanosos. ¿Qué significa eso? Que el afán, la ansiedad, hermanos, no son agradables delante de Dios. Cuando tú y yo vivimos afanados y turbados, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Marta estaba murmurando de su hermana María. Señor, mira, dile a María que me venga a ayudar. Como muchas veces tú y yo andamos la vida cristiana. El Señor no le dice: Marta, tienes toda la razón, discúlpame, me equivoqué.
El Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Descansar en los pies de Cristo. Descansa en el Señor. Hermano, pero es que usted no es el que está pasando esta enfermedad. Pero Dios está contigo, iglesia. Y no importa las circunstancias que tú hayas vivido este año o antes que este año, tu Dios es más grande que cualquier adversidad. Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Él es suficiente. Yo no necesito nada más. Yo solamente necesito, Señor, que si estoy en enfermedad, tú estés conmigo. Señor, si pierdo esto o pierdo aquello, tú eres mi sustento. Señor, que si hay temor, si hay incertidumbre, tú eres mi refugio. El afán no te agrada, ayúdame a descansar en ti. Nada debe producir inquietud en vosotros, cristianos, porque tu Señor está contigo. Él no va delante de ti, como Moisés le dice: si tú no vas delante de mí, yo no iremos. Él está contigo. El Señor está en todo verdadero creyente. El Señor mora en todo verdadero creyente. Y esta verdad fue la que Cristo nos enseñó en Mateo 6, como compartía nuestro hermano. Por tanto, dice el Señor, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habemos de comer? ¿Qué habemos de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habemos de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Le dice, iglesia, mira las aves del cielo. No siembra, ni ciegan, ni recogen en graneros como vosotros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta es, ¿no valéis mucho más que ellas? Cristo no murió por las aves. Cristo murió por ti y por mí. ¿Sabes? Tu precio es infinito. Tu precio no te lo da el mundo, no te lo da un hombre o una mujer. Tu precio fue la vida del Hijo de Dios en la cruz. Y eso es incalculable. Dios se hizo hombre para morir por ti y por mí. ¿No valéis mucho más tú que la sabes? No os afanéis. No os afanéis, descansa en la provisión de Dios. Confía en su provisión. Pablo le está diciendo a la iglesia desde la cárcel. Pablo no les está prohibiendo, entiéndame, en iglesia, la sana ocupación, que trabajen, porque el que trabaje no coma, dice la Biblia. Ahora no vamos a salir que el hermano José dice que ya no trabajemos. No, hermano, porque pues si yo no trabajo, pues igual tampoco voy a comer. Es necedad, es flojera. Hermanos, lo que Pablo, hermanos, les está llamando y les está diciendo es que les prohíbe una preocupación ansiosa, fatigosa, hermanos, una preocupación enfermiza que roba la confianza en Dios, que roba la paz de Dios. Y nos hace olvidar que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro proveedor, que Dios, sí, mañana me quedo sin trabajo, pero mi Dios, mi Padre, es el dueño de todo el universo. Puedo descansar en Él. Pero nosotros, hermanos, vemos los afanes venir y nos enloquecemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué va? Cada día trae su propio afán, dice el Señor. Cada día trae su afán. Tu Padre es el soberano. Es el dueño de todo el oro y la plata. Y no te la va a dar porque te vas a perder. Él te va a dar lo que tú necesites, conforme a sus propósitos en tu vida. Si te da mucho es porque Él sabe que vas a ser un buen mayordomo. Si te da poco, porque sabes que es lo que tú necesitas para tu sustento.
pero puedo descansar. El apóstol Pablo dice: sé vivir cualquiera sea las circunstancias, en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad. Con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, hermanos. Yo puedo alegrarme porque Dios está conmigo, es mi proveedor, es el que me sostiene, es el que me cuida. Yo le digo a mi familia: yo no los puedo cuidar a ustedes, yo no me puedo cuidar ni yo mismo. Claro, mi deber como hombre, líder del hogar, es brindar protección, pero mi protección es limitada. Pero la protección de Dios es ilimitada. Mi provisión es limitada, pero la provisión de Dios, hermanos, es infinita. Puedo descansar en Dios. Puedo darle gracias a Dios, hermanos, no solamente de palabra, porque yo puedo decir ahorita: Señor, gracias por tu provisión, y al rato decir: ay, no, yo necesito otro trabajo porque el Señor me está faltando esto. Tú y yo necesitamos aprender a descansar a Dios, en Dios. Y si Él nos va a dar otro trabajo, que sea su voluntad y que no sea nuestra voluntad. Porque muchos le han pedido más trabajo a Dios y se han quedado por la provisión y han olvidado al proveedor. A veces, hermanos, como les decía en las prédicas anteriores, a veces no estamos buscando a Dios. Estamos buscando las añadiduras que vienen con Dios. Y cuando tenemos las añadiduras, nos apartamos del camino de Dios. Y eso es un gran error. Y a veces pensamos: pero esta persona era creyente y hasta predicaba y enseñaba y ministraba. A veces nos gusta el entorno cristiano, pero no nos gusta la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. ¿Quieres saber si tú amas a Dios? Pregúntate cuánto guardas los mandamientos de Dios. Y cuando digo guardar, no estoy diciendo que lleve su Biblia aquí. ¿Cuánto obedecemos a Dios? Eso se llama guardar. Si tú y yo no estamos interesados en obedecer a Dios, tú y yo no amamos a Dios. El que ama a Dios procura cada día guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice Juan, no son gravosos, no son una carga, son un deleite, como dice el salmista. Son más dulces que la miel. Son más, hermanos, importantes que cualquier oro refinado. Ahí tú te das cuenta si amas a Dios o amas los beneficios. Si amas a Dios, amas sus mandamientos, amas su ley, amas su palabra. Y la palabra guardaremos y vendremos a Él y Él hará morada en nosotros. Él morará, tabernacular, es decir, habitará en nosotros. Y yo sé que se quedaron muy callados, pero es saludable que se pregunten cuánto amamos a Dios. No puedo amar a Dios sino amar su ley. Amo a Dios amando su ley. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. ¿Por qué descanso en la provisión de Dios? Soy agradecido con Dios cuando descanso en su provisión. Porque su palabra me dice, hermanos, claramente, que no me puedo inquietar, no me puedo afanar, porque Dios ha dicho que es mi pastor y que nada me faltará. Hermana, acaba de pasar de una operación. Posiblemente se preocupó por los recursos, cómo iba a salir la operación. Permítame, tomo ese ejemplo. Pero yo sé que hoy usted puede darle gracias a Dios porque Dios se ha encargado de todo. Y no solamente eso, sino que Dios proveerá el mañana. Hermanos, Él es el que te promete, no somos los hombres, no somos los pastores. Él es el infalible Dios. Hermanos, su palabra se cumplirá y yo puedo descansar en su palabra. Joven fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El que confía en Jehová tiene a Dios como su proveedor.
y puede descansar en la provisión divina porque es inagotable. Es inagotable, mi hermano, y Dios te dará lo que a ti te haga falta y lo que Él sepa que sea necesario. Tú nomás síguele, agradécele con tu vida, hermano, y disfruta de la presencia de Dios en ti. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Confía en Dios, hermanos. Obedécele. Síguele, descansa en Él. No dejes que los afanes te roben la bendición de estar en Cristo. Hermanos, el Salmo 31 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. No hay un segundo, por eso les decía al principio, un minuto, una hora, un día, un mes, un año, que no esté en las manos de Dios. Pero este año ha sido el peor para mi vida. Posiblemente eso te ha llevado a reconocer la soberanía, grandeza y misericordia de Dios. Y si, hermanos, las aflicciones me acercan a Cristo, benditas sean las aflicciones. Porque no hay nada más valioso para el hombre que estar en Cristo Jesús. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero y perder tu alma? No hay nada más valioso, hermanos, que Cristo esté en vosotros, esperanza de vida eterna. Y cuando tú te fatigues, diremos, ya no estamos muchachos, hermanos. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice Isaías. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Tendrán nuevas fuerzas. Los que descansan en Él, los que esperan en Él, confían en Él, Dios ha prometido fortalecernos. Levantaremos alas como las águilas, no porque vamos a tomar energizante y vamos al gimnasio, no. Porque eso nos puede traer también más aflicción si no lo hacemos para agradar a Cristo. ¿Cuántos nos han enfermado allá? ¿Cuántos nos han apartado del camino de Dios? Decía un escritor, los nuevos templos ahora están en el gimnasio. Los templos están vacíos y los gimnasios llenos. Porque ahora, al igual que en el tiempo de los griegos, ahora le rendimos culto al cuerpo y no al Dios soberano. Romanos, ¿qué pues diremos a esto, iglesia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo no descansar en el que ha comprometido su palabra para estar a favor de nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó en esa cruz por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo por ti, si Él permitió que su Hijo muriera en esa cruz por ti para redimirte del pecado, ¿cómo no proveerá el sostén diario para tu vida? Hermanos, lo que Dios nos dé de añadidura no tiene comparación con lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Él ya nos dio lo más grande, que fue a su Hijo en nosotros. Mas a Dios gracias, que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No está diciendo, hermanos, usted dice, bueno, hermano, pero este año no fui tan triunfante de acuerdo a tus expectativas. Pero las palabras de Dios, hermanos, si estás en Cristo, aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él te va a llevar en triunfo conforme a sus propósitos en tu vida. Y si las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no son comparables a la gloria venidera. Dios es aquel que me permite descansar y poder estar seguro porque Él ha
comprometido. Se ha comprometido a proveerte lo que te haga falta. Si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, tú puedes reclamar, gritar, declarar. Y eso no tiene ningún efecto. Pero si estás en Cristo, puedes, hermano, confiar en su palabra, porque su palabra es veraz y verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, hermanos, se cumplirán. Segundo, iglesia, somos agradecidos con Dios cuando vivimos en una vida de oración. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Es decir, no hagan esto, sino que hagan esto, está diciendo. No permitan que las tribulaciones del tiempo presente roben el gozo, la esperanza de la gloria venidera. Es decir, ustedes no se aflijan como el mundo, que no tienen a un proveedor soberano. Ustedes no son del mundo, ustedes son del reino de Dios. Un reino inconmovible, indestructible, incorruptible. Así que ustedes no tienen por qué estar afanados. Porque el que les provee no es el alcalde, no es el presidente, es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que ustedes sean conocidas, tienen aflicción, tienen preocupación, vayan a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Vayamos a Él. Hermanos, pero si Dios ya lo sabe todo, hermanos, Dios ha provisto el medio de gracia de la oración para que tú y yo vayamos a Él. Dios sabe todo lo que os falta y todo lo que necesitamos. Pero Dios nos ha provisto como iglesia, como su pueblo, la oración para que vayamos a Él y le pidamos. Los que estuvieron en la escuela dominical hablaban de la evangelización y de la responsabilidad. La salvación es del Señor y Él soberanamente ha decidido que tú y yo seamos luz a las naciones. Tu responsabilidad es ser luz donde quiera que estés. Tu evangelismo no es aquí, tu evangelismo es en tu casa, en tu carro, en tu empresa. Ahí la iglesia tiene que ser luz en medio de oscuridad. Cuando yo y tú entendemos eso, tú y yo no necesitamos que nos manden, tú y yo sabemos quiénes somos. Y cuando tú y yo sabemos quiénes somos, vamos a hacer luz. Y resplandeceremos, hermanos, como lumbreras en la noche. Y entonces el que ha de ser salvo, Dios en su gracia obrará. Igualmente en la provisión. Dios conoce nuestras necesidades. Pero Dios ha provisto, como en la salvación, en el evangelismo, Dios ha provisto la oración para que sus hijos vengan a Él y pidan. Para que Él obre y manifieste su provisión en medio de su pueblo. Pero no pidan para sus deleites, dice la Biblia. Pidan para el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Busca honrar a Dios. Y cuando hablo de eso no estoy hablando de las ofrendas y los diezmos, no. Honra a Dios con todo lo que Él te da. Porque yo puedo ser un diezmador, pero también ser un mal mayordomo con el resto que tengo. Yo honro a Dios con todo lo que soy y todo lo que Dios me permite tener. Así que vamos a Dios. Primero descansen en Dios. No se aflijan. Pero Dios les dice, vengan. Traigan vuestras peticiones delante de mí. Señor, tú lo sabes todo. No ha salido la palabra de mi boca y tú la conoces. Sí. Pero yo he provisto la oración para que ustedes vengan. Y ejemplo nos dio Cristo. Cristo lo sabía todo y lo podía todo. Y Él nos enseñó a orar. Y oraba en momentos de alegría, de gozo, de milagro, pero también en momentos de llanto y dolor.
Y él decía, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando nos enseñó a orar, dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces nos dijo, hágase tu voluntad en los cielos. Hermanos, en los demás. No, la tierra empieza aquí, en mi vida. Ayúdame a vivir para hacer tu voluntad. Oremos, vamos al Señor. Es la voluntad de Dios que nos acerquemos a Él. A veces buscamos al consejero, al pastor, buscamos al psicólogo, al sociólogo, y el Señor está ahí esperándonos. El Señor quiere que dependamos de Él, iglesia. Hombres, tú y yo tenemos un dilema grande. Que tú y yo, y mírenme bien así como me están mirando varones, creemos que vivimos y nos sostenemos por nuestros bolsillos. Cuando si tú y yo podemos caminar hoy, y muchos y millones no pueden, es por la gracia y misericordia de Dios. Mujeres que trabajan duro también, tengan cuidado. El lema del feminismo hoy en día es mujeres independientes. Eso es satánico. Aprendan a depender de Dios primeramente. A ser mujeres bienaventuradas en sus hogares. Y si trabajas, recuerdas que no es por tus fuerzas, es por la misericordia y la fuente de Dios en tu vida. No seas como el mundo. El mundo, hermanos, es desagradecido. ¿Qué nos dijo Romanos 1? En vez de glorificar al Creador, dieron gloria a las criaturas. Tú y yo debemos aprender a dar gracias a Dios e ir en toda oración y ruego: Señor, tú me conoces, aquí vengo. Ayúdanos a ser una iglesia que dependemos de ti en la oración. ¿Vamos a hacer algo nuevo? Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a orar por eso? Voy a hacer algo en mi hogar, voy a hacer algo en mi familia. ¿Desde cuándo estás orando para que no sea tu voluntad sino la de Dios? Pero hermano, a veces pensamos que el activismo religioso o cristiano es la voluntad de Dios, y no nos equivoquemos, hermanos, tengamos cuidado. Tú y yo podemos ser muy activos en la iglesia o en cualquier lugar, y eso no significa la voluntad de Dios. Si vamos a hacer mucho o poco, mis hermanos, que sea bajo la guía, bajo la voluntad de Dios. Porque hemos buscado a Dios en oración, porque hemos buscado su dirección, porque hemos buscado que Dios provea lo que necesitamos, no nosotros. No es mi ministerio, no es con tus fuerzas, dice el Señor, es con su Santo Espíritu. Pero a veces tú y yo vamos corriendo y queremos cambiar el mundo, la iglesia y todo con nuestra fuerza y nuestra sabiduría, y queremos cambiar a nuestra pareja, queremos cambiar a nuestros hijos con nuestras armas. Cuando Dios te está diciendo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con oración y ruego. Aprendamos, jóvenes, a depender de Dios. Yo estoy muy joven, hermanos. Todos necesitamos, todos, depender de Dios. Y dependemos de Dios cuando lo buscamos en oración y ruego. Cuando reconocemos que Él es Dios y que nosotros lo necesitamos cada mañana y cada día en nuestra vida orando. El remedio para la ansiedad, iglesia, es ir a la presencia de Dios. Es ir ante Dios. Si tú quieres un cambio en las situaciones de tu vida, ve ante tu proveedor. Aquel que ha dicho que no te desamparará.
Aquel que te ha dicho que no te dejará. Aquel que ha dicho y ha comprometido su palabra a estar contigo todos los días de tu vida. Abre tu corazón a Dios por medio de la oración. Humíllate delante de Él. Tus hermanos, amigos, tus dificultades van a traer turbulencia, intranquilidad, pero Dios quiere que descanses en Él, en su palabra, y lo busques con oración y ruego. A veces somos muy teólogos. No, el Señor ya sabe. Sí, Él sabe, pero también sabe lo ingrato que somos con Él. A veces dialogaba hace tiempo con un hermano y decíamos: los niños, hablando especialmente de uno de mis hijos, son malagradecidos porque tienen mucho. Y nosotros los padres a veces le damos más y quieren tener, y luego no empiezan a valorar los juguetes porque ya quieren otro y otro. Y entonces nos da tristeza porque decimos: y en otros lugares con un juguetico otros niños serían felices. Pero no nos damos cuenta que muchas veces tú y yo somos así. Así somos con Dios. Tenemos carros, tenemos una iglesia, tenemos aire, tenemos salud, podemos caminar. Y no reconocemos las dádivas de Dios. No valoramos su salvación. No valoramos su presencia en nuestra vida. No valoramos su perdón. No valoramos que hay un bocado en la mesa, que la nevera está llena y si está vacía, Dios la provee y se llena. No valoramos sus bendiciones cada día sobre nuestra vida. Y criticamos a nuestros hijos, porque es fácil ver la pajita de ellos y no la viga en nuestra vida. Tengamos cuidado, hermanos, que nuestros agradecimientos no sean solo de palabras. Dios da fuerza a sus hijos, a su pueblo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Vengamos a Él en oración, busquémoslo. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Dios es el que obra en vosotros en su buena voluntad. Así que podemos acercarnos a Él y buscarlo. Recuerda, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Deja de solucionar los problemas de tu vida con tus fuerzas. Varones, no vamos a cambiar nuestra familia con nuestra voz gruesa, con un salario más grande. Vamos a ser cambiados con el poder de su Santo Espíritu. Pero debemos de vivir en dependencia de Él. Deja de ser independiente y aprendamos a depender del soberano Dios. Él ha prometido y Él cumplirá. Él no es como nosotros, que a veces le prometemos algo a alguien y luego no lo cumplimos. Dios, todo lo que ha prometido, Él lo cumplirá de acuerdo a su palabra y a su santa voluntad. Gozosos, dice Pablo, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante. Orad sin cesar, dice Pablo en otra parte. En todo tiempo. Depende de Dios. Ora. Reconoce que Dios es quien te sostiene. Orando en todo tiempo, le dice Pablo a los Efesios, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, es decir, manteniéndonos constante en ello, con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Hace cuánto oraste por el hermano que está a tu lado? No por tu pareja, sino por el que está al otro lado. Ya rato, diga, hermanos. Pablo nos enseña, hermanos, a orar los unos por los otros. Porque el Señor está en vosotros y Él es el que produce el querer como el hacer.
Pablo le dice a los colosenses: hermanos, los encarezco por vosotros en sus oraciones. Oren, rueguen a Dios para que ustedes puedan estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere para sus vidas. Hermanos, la oración es una herramienta, es un medio de gracia, es una disciplina fundamental para la vida cristiana. Si ustedes quieren experimentar cada día la buena voluntad agradable de Dios en su vida, usted y yo necesitamos depender de Dios en oración. No, esto no es así automático, no, igual Dios comenzó la buena, entonces yo voy. Entre más desobediente seas, más sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero entre más obedientes son nuestros hijos, hermanos, más fácil fluyen las bendiciones en sus vidas. Así que mientras que tú y yo podamos acercarnos a Dios en oración y obedecerle en sus mandamientos, tú y yo podemos disfrutar, hermanos, y experimentar todas las bendiciones de Dios que Él ha dispuesto en nuestra vida. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y nuevas que tú no conoces. ¿Hace cuánto no clamas a Dios? Y cuando hablo de clamor, no te estoy hablando de la oración rutinaria. Señor, gracias por este día, por haberme levantado. Señor, gracias por la comida. Te estoy hablando de clamar, de desnudar tu corazón delante de Dios. ¿Hace cuánto no haces eso? ¿Hace cuánto no te rindes y le ruegas al Señor por su intervención en alguna situación? Hermanos, en Cristo el Señor nos dice: acerquémonos, vengan confiadamente al trono de la gracia, para que alcancen misericordia y hallen gracia para el oportuno socorro. Dios hizo un camino nuevo en Cristo Jesús. Ahora el velo del templo fue rasgado y quitado. En Cristo tenemos acceso directo al Padre para venir delante de Él y clamarle en oración. Venga, nos dice el Señor. Pero tú y yo estamos tan ocupados de tiempo y tenemos tantas cosas para hacer que no venimos delante del Señor. Tengo que predicar el domingo, por eso no oré esta semana. ¿Qué tal? Es que tengo que cantar y el Señor me entiende, el Señor sabe. El Señor sabe que soy un desobediente, porque estoy haciendo las cosas en mis fuerzas, no en la obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos depender en oración. Y por último, mis hermanos, no solamente somos agradecidos con Dios cuando descansamos en su provisión. Segundo, dijimos, somos agradecidos con Dios cuando venimos a Él en oración, hermanos, sino que también somos agradecidos con Dios cuando vivimos en contentamiento con su provisión. Cristianos y amigos que nos visitan, no me respondas. ¿Estás contento con tu vida, con lo que tienes? ¿O anhelas lo que no tienes? ¿O estás preocupado por lo que deseas? Respóndete tú mismo delante de Dios. A mí no me respondas porque nos podemos mentir uno al otro. Pero Dios sabe si tú y yo estamos en contentamiento. Si yo no estoy contento con quién soy y lo que tengo, entonces yo estoy diciendo: no eres un buen proveedor. Tú prometiste proveerme y yo quiero esto y no me lo has provisto lo que yo quiero. Dios nunca prometió darnos lo que tú y yo deseamos. Dios prometió darnos todo lo que Él ha decidido darnos. Y lo más grande que Él prometió
fue a su Hijo y ya nos los dio. Buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando hablo del reino de Dios no hablo de tu ministerio, hablo de Dios, de su ser. Porque a veces confundimos a Dios con el ministerio. Buscad a Dios, confía, descansa en Él, buscadlo en oración y vive en contentamiento por su provisión. Dios te ha dado lo que tú y yo necesitemos. Dios ha provisto todo lo que sus hijos necesitan. La salvación es de Dios y está completa. Pero tú y yo, al igual que el mundo, a veces nuestra mirada no está en Cristo, está en las cosas del mundo. Y esa es la consecuencia porque no podemos vivir en contentamiento en este mundo. Porque anhelamos, al igual que el mundo, las cosas pasajeras y no agradecemos las eternas que ya tenemos. Lo que ya tenemos, el mundo no me lo puede quitar. Y como dice el canto, y porque ella me lo dio, nadie me lo puede quitar. Pero tú y yo tenemos a Cristo, su salvación, su perdón, su redención, su santificación, su justificación. Y nosotros no estamos contentos porque queremos lo que el mundo nos está ofreciendo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Cuando tú y yo dejamos de ver a Cristo, tú y yo empezamos, hermanos, a estar descontentos. Dios, hermanos, ha sido bueno. Y Él ha provisto todo lo que os falte. De pronto tú tienes una lista de deseos, de resoluciones, carro, casa, beca, troca, todo. Pero Dios en Cristo te ha provisto todo para tu eterna salvación. Y Él te dice: busca del reino de Dios y su justicia, su obediencia, su agradecimiento, el contentamiento. Y Dios añadirá todo lo que os falte. ¿Estás contento con eso, iglesia? Sí, hermano, pero usted sabe, estamos en la carne. Pues pídele al Señor que puedas vivir en el Espíritu y no en la carne. No satisfagáis las obras de la carne. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, le dice Pablo a Timoteo, y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, dice el Señor, y dañinos, hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Poca gente, hermanos, que es rica de acuerdo a este mundo, dice que es feliz por el dinero que tiene. Porque ya han probado que la riqueza de este mundo no da felicidad. La riqueza eterna en Cristo es la que nos debe dar gozo verdadero. Pero no hay nada en este mundo que te dé felicidad, hermanos, sino solamente Cristo en vosotros. Lucas, hermanos, Cristo dijo y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de bienes que posee. Cuiden su corazón de estar anhelando tantas cosas materiales. Sí, busquen de Dios y Dios bendecirá las obras de vuestras manos, pero de acuerdo a su voluntad. No dejes de buscar de Dios. A veces tú y yo vivimos detrás de las cosas materiales y nos olvidamos de Dios. No, hermanos, buscad a Dios y Él te proveerá todo lo que os falte. Descansa en Él. Confía en tu proveedor. Está contento con la provisión de Dios. Eso no te lo ha prometido el pastor. Otra vez te lo repito. Dios te dice en su palabra que Él proveerá todo lo que os falte. Dando siempre gracias a Dios por todo.
al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque es por medio de Él y para Él, hermanos, sea dada toda la gloria. Todas las bendiciones de Dios no son porque tú y yo somos buenos cristianos, sino porque Cristo habita en vosotros. Y es a través de Cristo que Dios el Padre nos ha provisto de todas sus bendiciones, hermanos. Así, mis hermanos, llegando a casi el final, en Primera de Pedro nos dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Estás ansioso? Ve ante el Señor. ¿Saben por qué, iglesia? Porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Dios es el que cuida de vosotros. Dios es el que ha comprometido su palabra y te ha dicho: ven a mí. Pon tu ansiedad, trae tus oraciones, tus ruegos, tus peticiones, porque el que cuida de ti no es un hombre, es el Dios todopoderoso. Es el dueño de todo cuanto existe. El que cuida de ti no es tu salario. El que te provee no eres tú. No es con tus fuerzas. Es con la misericordia y el poder de Dios. Puedo confiar en Él. Es lo mismo que el salmista había dicho. Pedro está citando: echando toda vuestra ansiedad. Entonces vamos, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, dice el Salmo 55. Él nunca permitirá que el justo sea conmovido, sacudido. Echa sobre el Señor tu afán. Echa sobre el Señor, ven a Él, no te afanes, descansa en el Señor. Ven a Él y pon tu ansiedad sobre Él, porque Dios es tu proveedor. Dios es tu guardador. Cuida tu corazón y vive en contentamiento con la provisión de Dios. No es solamente decir gracias, es vivir en agradecimiento. Porque puedo ser un hipócrita al decir gracias y no vivir contento con lo que tengo. Gracias, Señor. Y ya los hermanos vieron que yo soy un hombre agradecido. Pero el Señor que escudriña mi corazón sabe cuán malagradecido soy con mi vida. Así que cuidemos nuestras palabras. Dice Nahú, este texto para mí es, Abacú, hermanos. Nahú es anterior a Abacú. Significa mucho, hermanos, porque Abacú había tenido una lucha en entender la soberanía de Dios sobre su vida. Abacú no entendía cómo Dios podía usar a los babilonios para traer justicia al pueblo de Dios. Pero luego, cuando Dios mostró su obrar, Abacú pudo decir en su oración: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿Qué significa eso? Ruina total. ¿Qué dice Abacú? Aún así, en la Reina Valera, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Hermanos, aunque la situación sea difícil, aún así yo puedo darle gracias a Dios, porque en la dificultad Dios me sostiene. Yo puedo gozarme porque aunque el mundo no lo entienda, mi proveedor es el Dios todopoderoso. Y aunque Abacú no entendía cómo Dios podía usar al impío para traer justicia y disciplina sobre su pueblo, luego pudo reconocer que con todo Dios está obrando y su providencia soberana está por encima de cualquier situación. Y que sus pensamientos eran mucho más grandes que vuestros pensamientos.
y que los caminos de Dios son perfectos y buenos para todos aquellos que confían en Él. Así que tú y yo podemos venir a Él y descansar en Dios, mis hermanos, echando nuestras ansiedades, nuestras necesidades, nuestras peticiones, hermanos, y poder descansar delante del Dios proveedor de todo el universo. Vengamos a Él y confiemos en Él. Esperemos en Él, hermanos, porque Él hará. 3 cosas, hermanos, hemos dicho en esta mañana. No te afanes, iglesia. Descansa en su provisión. Descansa en Dios. No dejes que los afanes del tiempo presente nublen tu visión de Dios. Segundo, ora. Depende de Dios en la oración y ruego. Ora. ¿Tienes un problema? Una necesidad, ve ante Él. Prontamente. Ve ante Dios. Él es tu proveedor. Y lo último, dale gracias. Está contento con su provisión. Gózate delante de tu proveedor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que Él es el que perdona todas vuestras iniquidades. No olvides eso, iglesia. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus enfermedades, dice la palabra de Dios. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia. No olvides. Sea agradecido con tu Salvador. Pongámonos de pie, iglesia, y demos gracias. Señor, te damos gracias por una nueva celebración, Señor, de acción de gracias, Padre bendito, que nos has permitido como iglesia Bautista el Buen Pastor. Ayúdanos, Señor, a que ese nombre no sea solamente un rótulo, sino que sea un recordatorio que tú eres nuestro gran pastor y que nada nos faltará. Que en lugares de delicados pastos, Señor, tú nos pastorearás y confortarás nuestras almas, Señor. Y podremos estar seguros, Señor, en tu rebaño. Padre, tú conoces cada corazón en esta mañana. Espíritu de Dios, te rogamos que tú sigas trayendo convicción a nuestra vida, Señor, para vivir en obediencia a tu palabra. Y te rogamos, Espíritu Santo, que también tú convenzas al pecador de su pecado, de toda justicia y de verdad. Porque solamente tú puedes dar vida al que está muerto en pecado. Guíanos y ayúdanos a hacer luz en medio de las naciones. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo obediente y no rebelde a tu palabra. A ser un pueblo agradecido por todas tus bendiciones puestas sobre nuestras vidas. Señor Jesús, solamente tú nos puedes sostener y guiar a esos verdes pastos. Confórtanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Te rogamos por cada necesidad, Señor, y te la agradecemos, porque sabemos que tú estás obrando en medio de cada una de ellas. Danos un corazón agradecido, Señor, para descansar en tu provisión,
para venir en oración y ruego delante de ti, Señor, y para vivir en contentamiento y acción de gracias por todas tus bondades. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Antes de despedirnos, la comida ya está lista. Pastor Daniel nos quiere guiar en oración.